Todos, mi nombre es Abraham Velázquez y esto es Ciencia Dinámica. El día de hoy vamos a hablar sobre carbono inorgánico. Primero, ¿cómo lo diferencio? Normalmente pensamos, aquel que no tiene enlaces carbono-carbono, pero no es así. En realidad es aquel que no tiene enlaces carbono-hidrógeno. En su clasificación tenemos óxidos, carbonatos, bicarbonatos, cianatos, cianuros y carburos. Dirán, se escapa alguno, pero ya veremos que no es así. Dentro de los óxidos tenemos el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. El monóxido de carbono, que es la unión entre un carbono y un oxígeno mediante un triple enlace, que es un gas proveniente de la combustión incompleta de compuestos inorgánicos. Dentro de este grupo, el monóxido de carbono también puede formar complejos metálicos actuando como ligando de metales de transición, como en el ejemplo que tenemos ahí del CO con el hierro. El dióxido de carbono, que es el CO2, un gas abundante soluble en agua. Además, en el ejemplo vemos hielo seco, que no es otra cosa que CO2 congelado, que se congela a menos 80 y como se sublima no deja residuos de humedad. Pero dentro de los óxidos también tenemos casos particulares, como por ejemplo el dióxido de tetracarbono con dobles enlaces carbono-carbono y la trioxano-triona, que tiene una estructura cíclica, entre otros que podríamos nombrar. Dentro de la clasificación de los carbonatos, son aquellos compuestos que tienen el ion carbonato en su estructura. Este carbonato pues proviene del ácido carbónico. Los carbonatos son comúnmente encontrados en formas de minerales. Tenemos aquí ejemplo la calcita, que no es otra cosa que carbonato de calcio, que vemos en la parte superior, y en la parte inferior la smixonita, que no es otra cosa que carbonato de zinc. ¿Sí? Son ejemplos de minerales, entre otros minerales que hay presentes en la forma de carbonatos. En la siguiente clasificación tenemos los bicarbonatos. Los bicarbonatos responden a aquellos compuestos que tienen el ion bicarbonato, el HCO3-, en su estructura. De los más comunes y conocidos tenemos el famoso bicarbonato de sodio, usado en cosmética, en repostería, en diferentes procesos de sanitización, etc. Es muy conocido el bicarbonato de sodio. En la siguiente clasificación tenemos los cianatos. Los cianatos, aquellos compuestos que tienen el ion cianato en su estructura, que es el siguiente que estoy anotando a continuación, que es el OCN, que viene del ácido ciánico, que también estoy anotando. Ahora, dependiendo de su estructura, este ion puede ser el cianato como tal, en el que el nitrógeno se une mediante triple enlace al carbono, o el también conocido isocianato, donde hay doble enlace carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno. Entonces aquí tenemos las diferencias de los compuestos de los cianatos, el cianato como tal, el isocianato. En la siguiente clasificación tenemos a los cianuros. A los cianuros, pues aquellos que tienen en su estructura, ya vamos a ver aquí en la parte superior, CN, que es la unión de carbono-nitrógeno mediante triple enlace. Aquellos compuestos pueden formar complejos metálicos, los más comunes complejos metálicos que forman los cianuros, con sodio o con potasio, ¿sí? Famoso cianuro de sodio o potasio, y también se unen a las cadenas orgánicas, a estas estructuras orgánicas, dando lugar a los famosos cianuros orgánicos, que seguramente cuando estudian química orgánica, dentro de su clasificación van a encontrarse con estos cianuros orgánicos. En la última clasificación tenemos a los carburos. Los carburos, como tal, es la unión entre un elemento y el carbono solamente. Pero, ¿cuál es la característica de este elemento que se une al carbono? Este elemento tiene que ser más electropositivo que el carbono, ¿sí? Hay una que otra excepción, pero normalmente es así. En el ejemplo podemos ver el carburo de calcio, que es usado comúnmente y se vende para trabajos de soldadura autógena. Es muy común usado en soldadura autógena. Si les gustó el presente video,
No se olviden compartir, dar like y suscribirse. No olviden dejar sus comentarios, sugerencias para próximas presentaciones. Muchas gracias.